continuamos con nuestra serie Haciendo la Diferencia. Y una de las cosas que hablamos el domingo pasado y que continuamos hoy es que para nosotros poder hacer una diferencia tenemos que tener la misma actitud de Cristo. Va a ser muy difícil que podamos marcar diferencias en nuestras vidas y en nuestras familias si no tenemos la misma actitud de Cristo. Y muchos de nosotros precisamente estamos viviendo de una manera incorrecta porque tenemos conceptos y definiciones incorrectas en nuestra vida, y como nosotros pensamos que son correctas, pues las aceptamos. Se los voy a ilustrar de esta manera. Anoche estábamos en un matrimonio y estábamos en una reunión, una mesa, los de la iglesia, y estábamos hablando, no me acuerdo por qué, de cantar. Porque estábamos hablando de la escuela de música, entonces están personas tomando clases de canto, y dije, yo de pronto voy a entrar a las clases de canto. Entonces pues todos me miraron así, yo dije, yo quiero cantar, yo también puedo cantar, ¿cierto? El tema es que yo siempre he tenido el sueño de cantar acá en la alabanza, pero oigan mi voz. Quiero que la oigan, oigan cómo estoy hablando. No tengo buena voz. Entonces con Nicole, nosotros cuando estamos en el carro a veces ponemos canciones, música alabanza, y yo empiezo a cantar. Entonces ella dice que canto muy desentonado. Yo le digo, pero yo no entiendo, porque eso sí, yo cuando me oigo, yo me oigo bien. No, de verdad. Ahora, cuando uno, ¿no les pasa que uno se graba y se oye la voz y uno dice, oye, mi voz suena así? Uno no es consciente a veces de la misma voz de uno. Pero entonces a mí me pasa mucho de que puedo llegar a pensar que canto bien porque me estoy yo mismo oyendo bien, pero la realidad es que no canto bien, que los que están alrededor mío están oyendo otra cosa. Y creo que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo que me pasa a mí con la cantada. Y es que pensamos que estamos actuando de manera correcta porque tenemos conceptos y definiciones incorrectas. Entonces vamos por la vida manejándonos de manera incorrecta y los demás viendo lo incorrecto que hacemos porque no tenemos la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces hay un tema de conceptos y hay un tema de definiciones. Y tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque cuando tenemos los conceptos equivocados, pues eso nos lleva a actuar de manera equivocada. ¿Cuántas cosas hemos aprendido de conceptos o definiciones equivocadas en nuestra vida que nos han traído problemas en la economía, en el matrimonio? O sea, Jesús, lo que hablamos la semana pasada es que Él plantea dos conceptos y dos definiciones opuestas: la del mundo y la del reino. Lo que dice la palabra de Dios y lo que el mundo piensa que debe ser. Y entonces Jesús dijo esta frase que yo la adopto y la quiero adoptar para misión, y es que, pero entre ustedes será diferente. Recuerdan los que estuvieron el domingo pasado. Y por cierto, aclaro, si no estuviste el domingo pasado, te sugiero, entra a nuestro canal de YouTube y puedes ver la enseñanza del domingo pasado o de todos los demás domingos, y sería bueno que te adelantaras para que vayas como con la misma línea de la serie. Entonces Jesús dice, pero entre ustedes será diferente. El mundo dice que los líderes y los que quieren ser primero, entonces son prepotentes, las personas tienen que servirle a ellos. Ese es el concepto y la definición del mundo. Y como muchos de nosotros manejamos todavía estructuras y conceptos y definiciones del mundo, porque crecimos en el mundo, porque nos lo enseñaron, porque la misma vida nos hizo ser de esa manera, entonces hoy en día manejamos esos conceptos equivocados y pensamos que para liderar y que para ser primeros tenemos que pasar por encima de todo el mundo, que todos me tienen que servir a mí. Pero la realidad es que la palabra de Dios dice otra cosa. Y entonces Jesús tiene que confrontar a los discípulos y decirle, un momentico, el mundo maneja este concepto, el mundo maneja esta definición, pero entre ustedes tiene que ser diferente. Y les da la definición de la palabra de Dios. El que quiera ser líder tiene que ser ¿qué? Sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes tiene que ser ¿qué? Esclavo. Si estuvieron el domingo pasado, ¿no? El que quiera ser primero tiene que ser ¿qué? Esclavo. Y el que quiera ser líder entre ustedes tiene que ser ¿qué? Sirviente. Esa es la definición de la palabra de Dios. Y entonces nosotros, si realmente queremos hacer una diferencia y si queremos que nuestra vida sea diferente, que nuestra familia luzca diferente, que nuestra iglesia sea diferente, que tu matrimonio sea diferente, que tus hijos crezcan de una manera diferente, entonces tenemos que empezar a implementar en nuestra vida las definiciones y los conceptos de la palabra de Dios y no lo del mundo, porque entonces va a ser muy difícil que logremos hacer una diferencia. Entonces déjenme ilustrarles esto porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y digamos que el ejemplo que me llegó de parte de Dios es una estructura, es una casa, porque estoy hablando mucho de estructura. Muchos de nosotros manejamos estructuras del mundo, porque de pronto, como dije yo, creciste, tus papás te enseñaron ciertas cosas. Yo di el ejemplo de, por ejemplo, los niños. Sí, la mayoría de papás le dicen a su hijo, si en el colegio te pegan, ¿qué tienes que hacer? Pégale de vuelta, pégale más duro. Ese es el concepto del mundo.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No, tenemos que enseñar a los niños. Si te pega un niño, tienes que perdonar a ese niño, no ir a pegarle tú más duro. Otra vez, conceptos. Y estoy hablando de una definición de algo pequeño que es de niños, pero ¿cuántas definiciones y estructuras y conceptos manejamos en nuestra vida que no van alineados con la palabra de Dios? Y entonces el ejemplo que Dios me da es, hagan de cuenta una casa. Ustedes están construyendo una casa. Entonces, para construir una casa empieza uno a hacer el hueco. Primero tienes que la tierra, a armarla, o sea, dejarla organizar la tierra, hacer un hueco, poner el fundamento. Tienes que empezar a construir. Y muchos de nosotros estamos construyendo con el fundamento incorrecto. Y entonces después nos quejamos cuando construimos toda una vida, toda una estructura, toda una casa. Llega la tormenta, llega el viento, como dice la palabra de Dios, y nos tumba la casa y nos quejamos. Y parte del problema por el cual nos pasa tanto esto es porque manejamos definiciones y manejamos conceptos equivocados que no van alineados con la palabra de Dios. Y continuamos así, haciendo lo mismo que hace el mundo. No hay una diferencia. Para nosotros poder empezar a implementar esto, y esto es lo duro, y esto es lo que yo quiero que se lleven de toda esta serie que ya estamos a punto de terminarla, ya la terminamos a finales de este mes, es que tenemos que empezar a romper y a demoler la estructura vieja que por años llevamos construyendo, equivocada, basada en conceptos equivocados, basados en definiciones equivocadas del mundo. Tenemos que demolerla. La palabra de Dios, yo siempre digo, nos confronta. Hagan de cuenta que la palabra de Dios es un bulldozer y llega y va a romper todas las estructuras equivocadas en nuestra vida. Qué bendición es destruir una estructura que no debería estar para empezar a leer la palabra de Dios y a implementar los conceptos y las definiciones correctas en nuestra vida para que construyamos no la casa que pensamos que tenemos que construir, pero la casa que Dios quiere que tú construyas en tu vida. Que tu familia sea como Dios dice que tiene que ser, que tus hijos sean criados como Dios dice que tiene que ser, que manejes tus finanzas como Dios dice que las tienes que manejar. Ese es el gran reto que tenemos nosotros como hijos de Dios y como cristianos. Romper las estructuras que manejamos del mundo y que se nos han metido a nuestra vida, romperlas, destruirlas y empezar a crear una nueva estructura del reino de Dios. Y eso es durísimo, es complicadísimo. Tú desaprender algo que aprendiste y que vienes implementando por años en tu vida va a ser muy difícil, va a ser muy duro, va a ser bien complicado. Entonces tenemos que destruir la casa. Y entonces uno de los conceptos que hablamos es que antes de ejercer autoridad debemos estar ¿qué? Bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios. Hablamos de que el papel de un líder es atender las necesidades de los demás. Atender las necesidades de los demás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Otra vez, conceptos y definiciones. ¿Cuántos o cuántas necesidades hemos tratado de atender pensando que es la necesidad y de pronto la necesidad es otra? Y voy a ilustrarlo de esta manera. Y lo dije el domingo pasado. Padres, ustedes tratan de cumplir o de hacer todo lo que sus hijos necesiten. Y ustedes piensan que es un techo, ropa, comida. Eso es parte de. Pero realmente se han puesto a pensar cuál es la verdadera y real necesidad de sus hijos. Yo recuerdo mucho cuando pequeño, mi mamá algo que hacía conmigo y con mi hermano era que orábamos en las noches, ¿te acuerdas? De hecho, hasta la fecha de hoy, yo todavía le digo, mami, ora por esto cuando hay un tema. Y mi hermano es algo muy bonito porque mi hermano hasta hoy todavía te pide oración y por cosas bobas y chiquitas. A veces uno piensa, mami, ora por mí, que es que me van a echar del trabajo, que esto. No, mi hermana se le pedía, mami, ora por mí, que mañana voy a jugar fútbol y que meta un gol, ¿cierto? Mi hermano todavía hace eso a veces. O mami, ora por mí, que va a jugar mi equipo y quiero que gane. Ora por mí, mami. Cosas de ese tipo. Y me parece tan bonito porque mi mamá desde pequeños nos acostumbró en las noches, orábamos y leíamos la Biblia. Entonces, muchos de nosotros tratamos de atender y pensamos que estamos liderando a nuestras familias correctamente y hay muchas necesidades que están desatendidas en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y yo siempre pongo el ejemplo, estás orando con tus hijos en la noche, es una necesidad que ellos tienen. Les estás enseñando la palabra de Dios, leer un versículo en las noches, acostarte en la cama y antes de que se duerman, sacar tiempo para tus hijos. O sea, estás atendiendo las necesidades de ellos, las necesidades que tú piensas que ellos tienen. Otra vez, conceptos y definiciones. Otra ilustración, el matrimonio. ¿Saben que uno de los problemas más grandes en los matrimonios es la diferencia en conceptos y definiciones que maneja tanto el hombre como la mujer? Pueden estar hablando de lo mismo, pero ambos tienen conceptos distintos. Y creo que la mejor manera de ilustrar esto es, ¿quién de acá se ha leído el libro de los 5 lenguajes del amor? ¿Cuántos
¿Quiénes no conocen este libro? Los 5 lenguajes del amor. Bueno, se los recomiendo que lo lean. Es un libro muy bueno, muy interesante. Aplica para todas las áreas de nuestra vida, pero en particular en tus relaciones y en específico en tu matrimonio. Entonces, para ilustrarles, los 5 lenguajes del amor es: todos recibimos amor de una manera y todos damos amor de una manera. Hay 5 lenguajes del amor. Está regalos, está palabras de afirmación, está tiempo de calidad, está actos de servicio y contacto físico. Esos son como los 5 lenguajes del amor. ¿Qué pasa? Yo de pronto recibo amor con actos de servicio, que a mí me ayuden con las cosas, que a mí me atiendan o algo. De pronto yo me siento amado de esa manera. Y entonces normalmente, si yo pienso que así es como recibo amor, también pienso que así es como los demás reciben amor. Y entonces de pronto tú con tu esposa le estás todo el tiempo sirviendo: mi amor, ¿qué necesitas? Te ayudo, te recojo, mira lo que necesites, le echo gasolina a tu carro, ¿qué necesitas de mí? Y entonces piensas que estás atendiendo la necesidad de tu esposa, pero de pronto tu esposa lo que necesita es palabras de afirmación. Que le digas: te ves hermosa, te ves divina hoy, ese pantalón te queda súper lindo, me encantan los tenis que compra. Necesita que le digan eso. Entonces la necesidad está desatendida. Otra vez, conceptos y definiciones equivocadas. Por eso es que es tan importante que unifiquemos las definiciones y los conceptos a lo que la palabra de Dios dice y no lo que pensamos que debe ser. Porque ahí es el error, el gran error en el que caemos todos. Vamos por la vida haciendo lo que pensamos que se debe hacer y no lo que la palabra de Dios dice. Y ahí está la clave de hacer una diferencia, de que tú realmente puedas hacer una diferencia con la palabra de Dios en nuestras vidas. Y entonces el versículo 45 de la semana pasada que hablamos es nuestro versículo base para toda la serie. Y dice que pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando tú sirves a otras personas, cuando tú mueres por otras personas, cuando tú le sirves a tus hijos, cuando tú le sirves a tu esposa y cuando mueres por eso, tú estás apuntando a Cristo. Estás apuntando al que verdaderamente es grande. Servir y liderar no se trata de nosotros, se trata de Él, de que los demás puedan ver a Cristo a través de mi vida, a través de mis acciones, de mis pensamientos. Y de eso vamos a hablar hoy. Así que ¿qué tal si me acompaña en una oración? Ponemos ese tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana de domingo por el privilegio que tenemos de estar acá, Señor, como iglesia, como familia, como hermanos, como hijos, Señor, tuyos. Te pedimos, Padre, que esta palabra sea confrontándonos, Señor, y así como hablamos ahorita, que venga, Señor, como un bulldozer, como un tractor, a romper estructuras en nuestra vida, a romper conceptos, definiciones, ideas que de pronto venimos manejando por años y que están equivocadas, Señor. Que sea tu palabra confrontando nuestra vida y sea una palabra que dé fruto en abundancia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de la enseñanza hoy es lo más importante. Les pregunto, ¿qué creen ustedes que es lo más importante? ¿Se han preguntado eso a veces? ¿Qué es lo más importante en la vida? Hay personas que a veces dicen, la familia es lo más importante. Yo creo que es una que la gente dice mucho, la familia es lo más importante. Habrá personas que de pronto para ellos su trabajo es lo más importante, ¿cierto? Producir es lo más importante, mi casa es lo más importante. Quizá habrá mamás y padres que les pregunten, nuestros hijos son lo más importante. Todos tenemos conceptos diferentes de lo que pensamos que es lo más importante. De hecho, yo siempre he dicho mucho de que en la vida todos le añadimos valores diferentes a las cosas. A lo que tú le añadas valor, pues en eso vas a invertir, le vas a dedicar tiempo, te vas a enfocar. Entonces por eso si tú le añades mucho valor de pronto al trabajo, vas a ser una persona enfocada en tu trabajo, dedicada a tu trabajo, vas a invertir tiempo en tu trabajo porque para ti el trabajo tiene mucho valor. Pero pronto para otra persona el trabajo no tiene tanto valor, entonces no le va a invertir tanto tiempo al trabajo y no le va a importar tanto trabajar. De pronto hay personas, y incluso lo pongo en contexto de cosas físicas, por ejemplo, a mí me gustan los tenis. Les pongo un ejemplo, a mí me gustan los tenis. Entonces yo, si veo unos tenis que me gustan, pues no me molesta invertirle a unos tenis porque me gustan los tenis, yo le añado harto valor a eso. Pero otra persona dice, no, qué gasto, ¿cómo se gasta la plata en unos tenis? Qué bobada. Pero de pronto esa persona le añade valor a ¿qué? A viajar. Ese no soy yo, por ejemplo. Yo digo, uy, hay gente que viaja 4 o 5 veces al año, ¿cómo hacen? Le dan un valor muy grande a viajar, para ellos es importante viajar, entonces invierten en viajar. De pronto para otras personas comer en restaurantes es una cosa que tiene mucho valor en sus vidas. Y entonces todos los fines de semana salen y no a McDonald's. O sea, se van a los restaurantes, cuentas de $200, $300,
¿Por qué? Porque para ellos eso vale mucho. Y fíjense que para cada persona las diferentes cosas tienen diferentes valores. ¿O qué me dicen de los carros? Hay gente que se gasta la mitad de su sueldo en la cuota de un carro porque para ellos tiene mucho valor andar en X carro. Y de pronto para otra persona, a mí no me importa en qué carro ande con tal de que me lleve punto A a punto B. A mí no me importa. No le tiene mucho valor al tema del carro. Entonces fíjense, todos manejamos conceptos y valores diferentes en la vida. Por eso de pronto hoy en día muchos de nosotros podemos pensar que esto es importante, pero si le preguntas a otra persona, para ellos eso no es importante. Otra cosa es importante. Y la idea de hoy es que unifiquemos este concepto, que unifiquemos esta definición y que todos en esta mañana nos vayamos de acá y salgamos por esa puerta entendiendo que es lo más importante en la vida, que es lo único y verdaderamente importante en la vida y que realmente va a marcar una diferencia en todas nuestras vidas. Así que en este caso, Jesús nos enseña un componente, un elemento que es el más importante y que realmente va a marcar una gran diferencia en nuestras vidas. Entonces, así como puse el ejemplo de la casa, este elemento que vamos a ver, este componente que vamos a ver hoy, es lo más importante en la estructura de la casa. Sin esto no podemos construir la casa. Es más, sin esto es imposible construir la casa, es imposible que nuestras vidas tengan orden, es imposible que nuestra vida tenga sentido. Todo lo demás en nuestra vida va alrededor de esto. ¿A quién le gusta la decoración acá? ¿Quién le gusta decorar? Hay gente que le gusta decorar. ¿Y son buenos decorando o son como yo cantando? Porque a mí también me gusta cantar. A mí me encanta cantar, pero no soy muy bueno cantando. Hay muchos que les gusta la decoración, pero de pronto creen que son buenos decorando, o sí son buenos. Pero un elemento de la decoración es que tú tienes que coger de pronto las cosas grandes y toda la decoración pequeña tiene que ir alrededor del concepto grande. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un tapete o un sofá, lo demás tiene que ir acorde con lo grande, ¿no? O sea, tú no empiezas por lo pequeño y después el sofá o el tapete se tiene que acoplar a lo demás. Tú arrancas con lo grande y vas estructurando la decoración alrededor de lo grande con lo pequeño. De la misma manera, si nosotros no entendemos que lo que vamos a hablar hoy es lo más importante, que es lo grande, todo lo demás en tu vida va a ir en desorden, no va a ir en el lugar correcto y entonces te va a quedar mal decorada la casa, no va a hacer sentido. Yo recuerdo mucho y lo he contado cada ejemplo que cuando llegamos a vivir a este país con mi familia, llegamos y nos tocó, y yo creo que muchos se van a identificar con esto, que cuando por fin tuvimos nuestra primera casa, que ya estábamos los 4 solos, la mayoría de cosas que teníamos en la casa eran donadas. El sofá era regalado de alguien, el comedor nos lo regaló otra persona, el televisor, era todo combinación de diferentes donaciones. Entonces se podrán imaginar el gran sentido que tenía la casa y la decoración tan bonita de la casa. El sofá era verde con un tapete gris. Claro, eso fue empezando, ¿no? Después, poco a poco uno fue comprando el tapetico que era, cambiando hasta mesa, pero la casa no hacía sentido. ¿Por qué? Porque eran cosas diferentes, un sofá distinto, un mueble diferente. El sofá aquí era blanco y el del family era verde, me acuerdo, era un verde, ¿te acuerdas? Los tapetes, el televisor, los cuadros, pues eran los que le regalaban a uno. O sea, tocó arrancar así. Y para muchos de nosotros hoy nuestra casa está de esa misma manera, pero por gusto. No por regalado, porque es que decidimos, voy a coger esto de acá, voy a coger esto de acá. Tú elegiste la casa en la que estás hoy. Tú elegiste la decoración hoy de tu casa, el sofá que hay en tu casa, los cuadros que hay en tu casa, los elegiste tú. Y por eso es que es tan importante que entendamos qué es lo más importante para que todo lo demás pueda ir acorde a lo más importante, que es Cristo en nuestras vidas. Entonces vamos a leer una parte bien bonita, una interacción que tiene Jesús con uno de los maestros de la ley religiosa. Específicamente él era un escriba. Los escribas eran los encargados de interpretar la ley judía en ese momento. Ellos tenían más de 613 leyes, creo que eran lo que tenían ellos, y el trabajo de estos hombres religiosos, escribas, era interpretar la ley para que pueda ser aplicada correctamente por las personas. En ese momento los judíos se regían por estas leyes y se habían vuelto una gran carga para ellos. Lo hemos visto en la serie. O sea, usted se imagina tener que ir por su vida, en su vida diaria, en su diario vivir, pendiente de 613 leyes que afectaban tu vida diaria. No puedo hacer esto, no puedo comer esto, no puedo tocar acá, tengo que caminar por acá. Todo era una ley y se les había convertido a ellos en un gran peso. Y el trabajo de estos hombres era ese, interpretar la ley y entonces estar pendientes de que el pueblo y las personas estuvieran aplicando correctamente la ley. Y entonces uno de estos hombres tiene una interacción con Jesús. ¿Por qué? Porque el pasatiempo, digámoslo así, o lo que más les gustaba hacer a estos hombres cuando se reunían era
tener debates de entre las 613 leyes, ¿cuál era la más importante? Eso se lo preguntaban ellos todo el tiempo. Bueno, tenemos 613, pero ¿cuál será el orden de estas leyes? ¿Cuál va primero? ¿En cuál nos tenemos que enfocar? Y entonces el gran debate que estos hombres tenían era, dentro de todas estas leyes, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la mayor? Y entonces, en la interacción que Jesús tiene con este hombre, él le formula una pregunta de que cuál de todos los mandamientos y de todo lo que tenemos que hacer es lo más importante en nuestras vidas. Y creo que la respuesta que le da Jesús y que la vamos a leer es clave para que nosotros empecemos a cambiar y ajustar los conceptos en nuestra vida. Vean lo que dice Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34, para los que están tomando notas. Dice así: uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien y entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel. Jesús está acá quoting, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Entonces le dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón, con todo mi entendimiento. Vean que cambia la palabra de mente a entendimiento, y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Creo que hay varias cosas importantes para notar, y la primera es la respuesta que da Jesús. Porque Jesús, porque lo que vino a hacer Jesús es a morir por ti y por mí, para que tú y yo ya no estemos regidos por la ley. Pero aún así Jesús conocía la ley y Jesús cumplió la ley. Y la contestación de Jesús a hombres religiosos, expertos en la ley, fue con la misma ley. Pero es que Jesús le responde con Deuteronomio. Para los que están tomando notas, si quieren de pronto profundizar en la semana, Él les contesta con la misma palabra de Dios. Él citó el resumen de Moisés de la ley, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5, y Levítico 19, 18. Jesús responde con la misma palabra de Dios. Y la respuesta que da Jesús a cuál de estos mandamientos es el más importante es lo primero que dice Él, y vamos a desglosarlo un poco. Primero, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Cuántos de nosotros creemos esto y podemos decir: Jesús, el Señor, Dios es mi único Señor, es mi único Dios, pero nuestra vida no refleja eso? En nuestro orden de prioridades de pronto podemos decirlo de palabra, pero no es reflejado. Es que es muy fácil hablar, es muy fácil decir las cosas, pero realmente nuestra vida está reflejando estos conceptos. ¿El Señor es tu único Dios, es tu único Señor, o hay otros señores en este momento en tu vida compitiendo por el puesto con Dios? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y me encanta porque presenta 4 cosas importantes: el corazón, el alma, la mente y la fuerza. Es importante notar esto, porque si no, simplemente la respuesta hubiera sido: ama al Señor y ya, ámalo. Pero no, Jesús está diciendo cómo tenemos que amar a Dios. Lo tenemos que amar con nuestra alma, mente, fuerzas y con nuestro corazón. Después la segunda parte, porque es 2 por 1. ¿A quién le gusta 2 por 1 cuando va a Publix? A mí me encanta cuando compro las gaseosas para la iglesia y tienen siempre 3, no, pague 2 y lleve 3. Le regalan a uno una cosa de gaseosa. A todos nos gusta el 2 por 1, ¿cierto? Bueno, Jesús le dio a este hombre un 2 por 1. Le dijo: este es el mandamiento más importante, pero ojo, les voy a dar otro que es igual de importante al primero. Entonces les dice: el segundo es igual de importante, ama, y ¿cómo nos cuesta? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos 2. Entonces la respuesta de Jesús está fundamentada ¿en qué? En el amor. Ámate a ti mismo, ama a tu prójimo y ama a Dios por encima de todo, completamente, con tu corazón, con tu mente, con tus fuerzas, con tu alma. Amor, la base y el fundamento y lo más importante está basado en amor. 3 amores: amor a Dios, amor a mí mismo y amor a los demás.
Y Jesús hizo que el amor fuera lo más importante porque es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Y ya lo vamos a ver más adelante. Muchos de nosotros pensamos que estamos actuando de manera correcta, según la voluntad de Dios, que somos hijos ejemplares, que entonces hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero no estás amando a las personas. O de pronto no te amas a ti mismo. No tiene Dios el lugar que debería ocupar en tu vida. ¿Cómo podemos nosotros andar por la vida y tratar de hacer una diferencia si no tenemos amor? El amor es un elemento esencial en nuestras vidas. El amor a Dios. Es imposible hacer una diferencia sin amor. Si las cosas que nosotros hacemos no están fundamentadas en el amor, entonces tenemos que preguntarnos cuáles son las motivaciones por las cuales hacemos ciertas cosas. Porque, ojo, la motivación es clave. Si lo que tú haces no va acompañado con amor, de pronto las motivaciones que tienes para hacer lo que estás haciendo están equivocadas. Lo voy a ilustrar de esta manera. Muchos hombres y mujeres crecieron viendo a sus padres salir a trabajar. ¿Quién tiene recuerdo de sus papás saliendo temprano, 6 de la mañana, a trabajar? Yo recuerdo mucho a mis papás saliendo a trabajar en la mañana, todos desayunando rápido. Mi papá con su corbata, con su traje, 6 de la mañana, el frío de Bogotá, iba y me dejaba en el colegio y seguía para su trabajo. Y muchos de nosotros crecimos viendo a nuestros papás trabajar duro, ¿cierto? Y entonces hoy en día de pronto ya tienes tu familia, tienes tu esposa, tienes tu esposo, tienes tus hijos, tienes tu familia y eres un trabajador fuerte, trabajas duro en este país y en este país toca trabajar duro y trabajas duro. Y entonces trabajas porque dices, eso fue lo que yo vi que mi papá hacía y que mi mamá hacía, que toca trabajar duro. Es lo normal de la vida, todos nos tenemos que casar en algún punto, tendremos que tener hijos. Yo veo que todo el mundo a mi alrededor hace eso, pues toca tener un trabajo porque si no, ¿cómo pago los biles? Y entonces trabajas. No entiendes ni por qué lo haces, no tienes de pronto claro el razonamiento detrás del trabajo, pues también aparte de eso te gusta de pronto ir a los restaurantes, te gustan los tenis chéveres, te gusta viajar, pues, toca trabajar para hacer todo eso. Y entonces trabajas y trabajas y trabajas. Pero quizá por dentro estás frustrado porque la motivación del trabajo no va acompañada con el amor. ¿Sabes por qué un papá sale a trabajar? Y eso se lo digo a los niños y jóvenes, si hay alguno acá. ¿Saben por qué sus papás trabajan tan duros? Porque los aman, porque aman a su familia. El trabajo duro, aunque de pronto detestes tu trabajo, aunque de pronto no te haga lo que te gusta, aunque de pronto llegues cansado a la casa con dolor de espalda, con dolor de rodillas, trasnochado, mucho extenuado, ¿sabes en qué está fundamentado ese trabajo y por qué realmente tú lo haces con agrado? Porque va acompañado con amor. El secret sauce, el ingrediente secreto, realmente lo que hace una diferencia en todo lo que tú y yo hacemos es el amor. Si lo que tú haces no va acompañado con amor, lo estás haciendo por las motivaciones incorrectas. Tú trabajas duro porque amas a tu familia, amas a tu esposa, amas a tus hijos. Esa es la razón por la cual trabajamos duro, por amor. Y entonces, si tú estás haciendo las cosas y no van acompañadas de amor, igual esposos y esposas. Yo siempre pongo este ejemplo porque es que la familia, los hijos, el esposo es lo más importante en nuestras vidas. Si tú amas a tu esposa y la amas pensando que lo hago porque es lo correcto, porque yo vi que mi papá hacía de esta manera y trataba de esta manera a mi mamá y esto y lo otro, pero si eso no va acompañado con amor, si se te volvió simplemente algo que hago porque es lo que veo en las películas y lo que todo el mundo hace. No, si tú vas a invitar a comer a tu esposa, la vas a invitar a un cine, hazlo porque la amas, porque quieres pasar tiempo con ella. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en la vida tiene que ir acompañado con el amor. Todos los sacrificios, todo lo que nosotros hagamos tiene que ir acompañado con el amor. Entonces lo primero que Jesús presenta acá es que tenemos que amar a Dios con todo, no dejar nada. Y por eso es que específicamente dice corazón, alma, mente y fuerzas. Si no, simplemente diría amor. Es claro que Jesús nos está diciendo ahí, oye, tú tienes que amarlo por completo, no dejar nada. Tiene que ser con tu mente, con tus pensamientos, tiene que ser con tus sentimientos, con lo que sientes, con tu corazón, tiene que ser con tus fuerzas, con lo que tú haces a diario y tiene que ser con tu alma, tiene que ser todo, no puedes dejar nada, todo se lo tienes que entregar a Dios. Ese es el tipo de amor que tenemos que darle a Dios. Pero muchos de nosotros seguimos luchando y amando a Dios a nuestra manera, como pensamos. Yo te voy a dar mis pensamientos, pero no te metas con mis sentimientos. O de pronto sabes que Dios, te voy a amar con mis sentimientos y con mis pensamientos, pero con mis fuerzas y con lo que yo hago y con mis acciones no te metas. Te voy a amar parcialmente. Y así no funciona esto. Otra vez, conceptos equivocados. Y qué pena que yo tenga de pronto que ser tan franco con ustedes, pero mucho de lo que pasa hoy en día en las iglesias y en muchos cristianos es que están amando a Dios a su manera.
y entonces acoplamos el amor y nuestra relación con Dios a lo que es funcional para mí y no realmente en la manera que yo tengo que amar a Dios. Y por eso hay personas que vienen una vez cada 2 meses a la iglesia y piensan que está correcto eso y que eso está bien. Hay personas que no oran nunca y piensan que eso está bien. Hay personas que piensan que está bien orar y después coger y tratar mal al esposo y a la esposa y gritarlo y maltratarlo y respetarlo. Y no está bien. Tu amor a Dios tiene que ir acompañado con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que haces. Tienen que ser las 3 cosas unidas. Y muchos de nosotros no estamos haciendo eso. Estamos haciéndolo como nosotros queremos. Y por eso es que la palabra mete estos 4 componentes. Porque tú y yo tenemos que entregarnos por completo a Dios. No nos podemos dejar nada. Todo lo que tenemos y todo lo que hacemos tiene que darle la gloria y la honra a Él. No nos podemos guardar nada. Entonces te pregunto, ¿te estás guardando hoy? ¿Hay algo que te estés reservando para ti? ¿Hay algo que no le estés entregando a Dios? ¿Hay algún área de tu vida en este momento que tú dices, yo lucho mucho con esto? Esta es un área que no he logrado rendirle a Dios. Tenemos que rendirnos a Él. Es poner a Dios en el primer lugar. ¿Estamos poniendo a Dios en el primer lugar? ¿Está Dios en el orden de primeras en nuestro listado de prioridades? ¿Su propósito y su voluntad es una prioridad en tu vida? ¿Hay algo en tu vida de pronto hoy que esté por encima de Dios? Hay personas que ponen su matrimonio, sus hijos, su economía, su trabajo, en fin, un sinnúmero de cosas antes que a Dios. Vean, yo soy una persona que tiene muchas listas. Yo tengo mi agenda y yo tengo muchos papelitos con diferentes listas. Y algo que yo he implementado en mi vida para que no se me olviden es que yo todo lo anoto porque se me olvidan las cosas. Anoto desde lo grande hasta lo pequeño, de lo importante hasta lo que de pronto no parece tan importante. Y una de las cosas que he implementado es prioridades. Yo tengo diferentes listados y uno de mis listados es cosas que no requieren o que no son importantes hoy. Entonces digo, esto no pasa nada si lo hago en 3 semanas. Tengo que hacerlo, pero puede esperar. Y como tenemos tiempo limitado, entonces yo tengo mi listado de las prioridades, lo que tengo que hacer hoy, lo que no puede pasar de mañana. Entonces ese es mi listado de cosas que tengo que hacer hoy. Tengo mi otro listado de los pendientes que pueden esperar. Y entonces muchos de nosotros hemos cogido a Dios y lo hemos puesto en el listado de no prioridad. Eso puede esperar. Uy, no, hoy el día está como pesado, hoy no tengo tiempo para orar. Uy, no, hoy el día está teso, no, arranqué, me levanté a las 6. Oigan esto, fui al gimnasio, fui a almorzar con amigos, fui a trabajar, hice esto, después me fui a comer con amigos en la noche, fui a happy hour, esto y lo otro. Un día ocupadísimo, no tuve tiempo de orar, no tuve tiempo de leer la palabra. Entonces, en nuestro orden y en nuestro listado de prioridades, Dios se encuentra en el último. Si tengo tiempo, tengo relación con Dios. Si me alcanza el tiempo hoy. Entonces, yo quiero que hoy salgamos confrontados de acá y que empecemos a unificar criterios y la definición. De pronto tú piensas que Dios está de primeras porque vienes los domingos a la iglesia y ya. Pero de pronto tus acciones diarias no están reflejando que realmente Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Tenemos que ser confrontados hoy y realmente preguntarnos, ¿está Dios ocupando el primer lugar? No el segundo, no el tercero, no el cuarto, el primer lugar en mi vida. Y entonces poner a Dios de primer lugar significa que le damos lo máximo. La prioridad la tiene Dios. Vean, por encima, y por eso es que dice corazón, mente y alma. Por encima de pronto lo que tú puedas sentir, de lo que puedas pensar y de lo que podamos hacer. Dios tiene que estar por encima de eso. ¿Saben cuántas veces uno puede sentir algo que no va acorde con la voluntad y con el propósito de Dios? ¿Ustedes no creen que a mí a veces un lunes, si estoy cansado, puedo llegar a sentir, uy, no, yo como que voy a ir a la oración hoy? Ya, yo soy el pastor, tengo que venir, ¿no? Pero ustedes no creen que a mí a veces de verdad no digo, quiero como quedarme acá. O por ejemplo, los sábados cuando a veces me ha tocado venir acá y está justo el partido que los dan todos los sábados en la mañana y digo, uy, qué rico quedarme. Y siento, ay, no pasa nada, si no voy hoy, no, como que no. Y puedo sentir eso. Pero es que habla de pensamientos y de sentimientos, porque hay muchas cosas que de pronto no necesariamente estás haciendo, pero lo que piensas y lo que sientes no está acorde y no va con la voluntad y con el propósito de Dios en tu vida. Poner a Dios de primeras es que Dios está por encima de lo que pienso, Dios está por encima de lo que siento, Dios está por encima de lo que hago. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y entonces por eso cuando habla de mente tiene que ver con lo que pienso, con mi comprensión, ojo a esto, de la palabra de Dios, con mi intelecto, con alinear mis pensamientos con sus pensamientos. Muchos de nosotros no pensamos eso. Y saben que para poder pensar los pensamientos de Dios, ¿saben qué se necesita? Leer la palabra de Dios.
Si yo no profundizo en la palabra de Dios, si yo nunca leo la palabra de Dios, ¿cómo voy a conocer cuál es la voluntad y el propósito de Dios para mi vida? ¿Cómo voy a poder tener los pensamientos que tengo que tener acá si no leo la palabra de Dios? Vean, a mí en los momentos a veces difíciles donde no estoy bien, me ha pasado muchas veces y he ido manejando en mi carro y vengo con música de alabanza y de adoración y no me siento bien y estoy pasando por una crisis o una situación difícil. ¿Saben qué es lo primero que viene a mi mente? Versículos bíblicos. Ustedes no se imaginan la bendición de que en un momento de crisis, en un momento de ansiedad, en un momento de pánico, en un momento de caos, se te venga el versículo, ojo a esto, que tiene que llegarte en ese momento en la mente, pensamiento. Pero para que llegue el versículo, pues tenemos que conocer la Biblia, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que conocer los versículos. Si no leemos la palabra de Dios, no se te va a venir nada. ¿Sabes qué se te va a venir a la mente? Los pensamientos del mundo. Tengo que hacer esto. ¿Qué tal? Me respondió así, me gritó. Ahorita que llegue a la casa le voy a gritar yo más duro. No, te tiene que llegar la palabra de Dios para poder actuar de la manera que Dios quiere que nosotros actuemos. Pensamientos. Después continúa de pensamientos porque dice, y por eso les dije, vean lo que pasa con el escriba, con el hombre religioso. Cuando Jesús cita, dice, amen a Dios, ¿con qué? Con toda su mente. Y cuando el hombre lo recita, dice, con todo mi entendimiento, porque la mente tiene que ver con entendimiento. Para yo pensar lo correcto, tengo que tener el entendimiento correcto. La palabra de Dios tengo que entenderla, tiene que ser revelada a mi vida. Si tú no entiendes, entonces ¿cómo vas a pensar? Y cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, pues conocemos a Dios. Y yo siempre lo digo, ¿cómo puedo yo relacionarme con alguien que no conozco? Si tú no lees la palabra de Dios, ¿cómo vas a conocer a Dios? ¿Cómo vas a conocer quién es Él? ¿Quién es Él en tu vida? ¿Cómo vas a experimentar el amor de Él en tu vida? ¿Cómo vas a entender que Él está presente en tu vida, que Él te cuida? Fíjense en las canciones y en las letras. Esta última canción, la tercera, me tocó por un momento como porque si no subo chillando acá y no puedo subir y empiezo acá y no puedo predicar. Entonces me tocó limpiarme las lágrimas, porque es que cuando uno oye las letras es increíble ver que eso que estamos cantando, ese Dios es real y está presente en mi vida, en tu vida. Si tú no eres consciente de la palabra de Dios y en tus pensamientos, ¿cómo vas a experimentar el amor, el cuidado y la paz de Dios en tu vida? Necesitamos alinear nuestros pensamientos. Después dice que con todo que nuestro corazón tiene que ver con mis sentimientos, con mi devoción, con mi pasión al Señor. Y ojo, los pensamientos están alineados ¿con qué? Con los sentimientos. Cuando tenemos los pensamientos correctos, empiezo a tener los sentimientos correctos. Mucho de lo que nosotros llegamos a sentir en determinado momento es porque tenemos acá los pensamientos incorrectos. Mundo metido acá, estructura. Continuamos con la misma casa que por años construimos del mundo. Y Dios quiere que tú rompas esa estructura, que la destruyas, que empieces a construir una nueva estructura, una nueva casa que va alineada con la palabra de Dios acá. Entonces, cuando tenemos la estructura correcta acá, los pensamientos correctos, la palabra de Dios, adivina qué vas a sentir: paz. Por eso decimos, la paz es un regalo de Dios. Pero ¿sabes cómo logras experimentar la paz de Dios en medio del caos y en medio de una situación difícil? Cuando tienes los pensamientos correctos. Jamás te vas a sentir de la manera que te vas a sentir si no trabajas primero con tu mente, si no alineas primero tu mente, si no profundizas en la palabra de Dios. Esto es de vital importancia. ¿No les ha pasado que uno a veces dice, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué estás pensando? ¿Te acostaste a dormir pensando en qué? Por eso yo a la gente le digo, mira, si estás pasando un momento difícil, ¿sabes qué? Eso es un tip práctico que les doy. Acuéstense a dormir leyendo la Biblia. Estás pasando por un momento difícil, te vas a acostar a dormir pensando en eso, en que no tienes para pagar la renta mañana. Entonces adivina con qué vas a pensar toda la noche y qué vas a estar. Es que uno hasta sueña en lo que se acostó pensando. ¿A alguien le ha pasado? ¿A quién le ha pasado que se acostó pensando en el trabajo? ¿Qué problema que tengo en el trabajo? Esto. Y sueña con el trabajo. De pronto, no sé, o sea, en cambio, si te acuestas a dormir en paz leyendo la palabra de Dios, ojo, estás cuidando tu mente, estás ejercitando tu mente, estás amando a Dios con toda tu mente. Y entonces te vas a sentir bien y vas a poder sentir la paz de la que estamos hablando. Pastor, yo no logro sentir paz. Bueno, tienes que entonces atender tu mente. Tienes que empezar a meterle la información correcta a tu mente. Si no, vas a continuar sintiéndote sin paz en medio de la situación difícil que puedas estar viviendo. Con toda mi alma tiene que ver con mi adoración, con mi conexión espiritual con Dios, con mi relación con Dios.
Muchos de nosotros no nos relacionamos con Dios, no oramos. No les voy a preguntar, pero ¿oramos a diario? Yo sé que es un reto y yo sé que es difícil, pero eso hace parte de hacer la diferencia, romper una estructura y darle la prioridad a Dios. Oye, de pronto en la mañana entiendo que sales temprano del trabajo, corriendo, con el café en la mano. Yo he visto, el otro día vi una cosa impresionante en la autopista y no lo podía creer. Venía de recoger a mi hermano en el aeropuerto de Miami y cuando voy por la autopista en el trancón de la Palmetto y vi varias, oigan, y no es por decir, pero eran todas mujeres, ¿sabes? No, pero ¿qué hago yo si eran todas mujeres? Vi 4 mujeres haciendo lo mismo. Debe haber hombres también, pero ese día vi 4 mujeres, qué pena. No voy a decir, yo no puedo decir mentiras. Entonces iban con su iPad, una iba con iPad, imagínense, y las otras con celular. Lo tenían en el timón, iban viendo Netflix. En el tráfico, claro, íbamos despacio porque en el trancón iban viendo Netflix. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Sí? ¿Quién? Venga, no, ni lo pregunto. ¿Quién de acá va viendo Netflix en el carro? Oigan, peligrosísimo. Tengan cuidado porque imagínense uno manejando y, bueno, si uno no va manejando, bueno, es entendible, pero uno manejando iban viendo y yo las veía y no miraban para el frente y yo las veía así y yo decía, pero ¿cómo hacen? Yo entiendo que muchos salimos temprano al trabajo corriendo en el carro. ¿Saben que he visto también muchas mujeres maquillándose en el carro también? Esa la he visto mucho y las ve uno que no y no entran andando a 70 por la autopista y no las ve. También hay hombres que de pronto van afeitándose en el trabajo, qué sé yo. Sí, con máquina, ese lo vi fue en películas. O quien va desayunando en el carro, el huevo duro ahí en el carro ahí. O sea, yo entiendo que estamos de afán, que estamos corriendo, que la vida hay mucho afán. ¿Sabes? Los que tienen hijos, yo de verdad me le quito el sombrero a los padres que tienen sobre todo bebés seguidos y les toca trabajar, les toca atender su familia, recójalos. El otro día vi la fila del colegio, el elementary, no, una fila como de 1:30 así los carros. O sea, yo de verdad les digo, ustedes son unos duros papás, les toca duro, yo lo entiendo, pero yo entiendo que les toca duro y que estamos corriendo y que estamos de afán, pero Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Dios tiene que ocupar el primer lugar cada día. No es un tema del domingo o de un día a la semana, es un tema de todos los días. Oye, si pusiste la alarma, practiquen esto. Yo lo estoy haciendo. Si tú dices, me tengo que levantar a las 7, ¿saben qué hago yo? Pongo la alarma a las 7, me invento. Pongo el celular. Inmediatamente digo, la voy a poner media hora antes. O sea, si tengo que levantarme a las 7, pónganla media hora antes. Créanme, media hora extra de sueño no va a hacer mucha diferencia, pero te apuesto a que si te levantas, oras y lees la palabra de Dios, va a hacer toda la diferencia en tu día. Puedes tener el peor día y yo te aseguro que eso marcará la diferencia en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tu matrimonio y en tu trabajo y en todas las áreas de tu vida. Saquémosle tiempo a Dios, a nuestra relación con Dios. Y finalmente, amemos a Dios ¿con qué? Con toda nuestra fuerza. Tiene que ver con mis habilidades, con mis dones, con mis talentos, con mi esfuerzo, con mis acciones, con lo que yo hago. Y para amar a Dios y ponerlo de primeras y para amarlo correctamente, se tienen que combinar estas 4 cosas. O sea, no puede quedar una por fuera. No hace sentido que tú de pronto ores, que tú de pronto saques tiempo para leer la palabra y tus acciones dicen todo lo opuesto. Tú tienes que tener los pensamientos correctos, sentirte de la manera correcta y empezar a tener las acciones correctas y actuar con todo el mundo de la manera que Dios dice que tenemos que actuar. Por eso es que el amor no se trata solo de sentimientos, sino de elecciones y de acciones. La casa que tú tienes hoy, por eso dije, es tu elección. La vida que llevas hoy es tu elección. Hay muchas cosas que no son elecciones y que nos pasan, pero vean, tu relación con Dios y donde esté hoy es tu elección. Tú elegiste dedicarle ese tiempo a Dios. Tú elegiste con quién te casaste, tú elegiste qué estudiaste. O sea, nuestra vida está compuesta de elecciones y nosotros no tenemos que ser responsables de nuestras elecciones. Oye, lo que tú haces es tu elección. El amor no se trata simplemente de decir yo amo. Son elecciones y son decisiones y acciones que hacemos todos los días. Yo siempre lo ilustro de la manera de que, oye, ¿tú qué harías de pronto padres que tienen hijas? Tu hija tiene un noviecito y llevan 3 meses saliendo y el muchacho le dice yo te amo, yo te adoro, eres lo más lindo que me ha pasado, yo te amo, mi vida tal, pero después coge y la irrespeta y la trata mal y qué sé yo, hasta le pega. Las acciones están reflejando lo que ese muchacho dice.
No. Y muchos de nosotros, eso es lo que hacemos. Decimos gloria a Dios, yo te amo, Dios, oramos, y nuestras acciones no están reflejando eso. O sea, suena chistoso lo que les acabo de decir, de que alguien diga yo te amo, pero sus acciones no reflejen eso, y hacemos lo mismo con Dios. Dios, yo te amo. ¿Y qué están reflejando tus acciones? ¿Realmente estás amando a Dios con toda tu fuerza? Y es todos los días. Entonces, ¿cuáles son nuestras elecciones y cuáles son nuestras acciones diarias? ¿Realmente reflejan nuestro amor por Dios? Y a mí me gustaría que saquen tiempo durante la semana, si pueden, y hagan un listado, así como hago yo. 3 columnas: lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y hagan un listado de las cosas que les están robando tiempo pensando. Oiga, estoy dedicando mucho tiempo a pensar en la economía, eso me tiene mal, no puedo más. Todo el tiempo es pensando en dinero, todo el tiempo es pensando en qué part-time cojo, todo el tiempo es pensando cómo ahorro más, todo el tiempo mi mente siendo ocupada por la economía, por la economía, por la economía. Y entonces anoten lo que piensan y después anoten cómo se sienten. Me siento frustrado, me siento así, me siento sin esperanza. Y después anoten lo que están haciendo. Y entonces analicen, hagan un análisis si hay correlación entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y generalmente lo hay. Si todo el día estás con pensamientos negativos en tu mente, pues lo más seguro es que no te vas a sentir bien. Y lo más seguro es que vas a estar peleando con las personas y tus acciones van a reflejar cómo te sientes y lo que estás pensando. Por eso es que yo quiero que hagan el ejercicio. Vean, cuando uno anota las cosas, se convierten como en reales. Una cosa es pensar algo y otra cosa es escribirlo en papel, poderlo leer y decirle, oiga, estoy dedicando mucho tiempo a eso. Por eso es que también yo recomiendo mucho que la gente tenga sus budgets, su presupuesto del hogar, y que lo ponga en papel, que lo tenga en Excel y lo pueda ver. Una cosa es tú saber que estás gastando mucho en Starbucks y otra cosa es ver el número y decir, oiga, me gasté este mes $400 en Starbucks, le tengo que bajar el otro mes. Lo viste, es físico. Por eso yo les recomiendo, tomen notas. Para el otro año vamos a tener las agendas del otro año de Misión Vía, para que tomen notas, para que escriban. Saquen tiempo, reflexionen de los versículos, tomen notas, cosas que Dios les hable, hagan listados. ¿En qué estoy invirtiendo mi día pensando? ¿Qué estoy sintiendo y qué estoy haciendo? Para que entonces empecemos a hacer ajustes en nuestra vida. Vean lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Nuestra vida tiene que darle la gloria a Dios. Por eso te digo que hagas el listado. Lo que tú estás pensando y está glorificando a Dios, solo tú sabes lo que piensas. Nadie más sabe, solo Dios sabe lo que tú estás pensando y tú, nadie más. ¿Estás glorificando a Dios con tus pensamientos? ¿Estás teniendo cuidado con lo que estás viendo en redes sociales? ¿Estás teniendo cuidado con la información que le estás metiendo a tu mente? Tenemos que ser cuidadosos con nuestra mente. ¿Estás dándole la gloria a Dios con lo que sientes? Esta persona como me cae mal, me siento que quiero como ahorcarla. ¿Estás glorificando a Dios con lo que sientes? ¿Estás glorificando a Dios con lo que haces? Por eso les digo, hagan el listado. A lo mejor se van a sorprender. Dirán, oiga, esto que estoy haciendo yo no está bien. Esto que estoy pensando yo no es correcto. Este sentimiento que cargo por dentro no está bien. Y sabes qué, de pronto la conclusión que puedes sacar es: necesito ayuda, necesito hablar con alguien, necesito pastor, necesito hablar contigo, la pastora, líderes. Hay tantas personas acá con las que tú puedes hablar y desahogarte. El otro día alguien me decía, y se desahogó conmigo esta persona: yo no le pude solucionar el problema. No pude solucionar el problema. Leí herramientas, le dije, mira, léete estos versículos, léete este libro, pero yo no le puedo solucionar el problema. Pero ¿saben qué me dijo la persona al final? Pastor, gracias por oírme, me siento mucho mejor, alguien me oyó. A veces es importante lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo, sacarlo, te va a ayudar un montón. Cuida tu mente, cuida tu corazón y cuida lo que haces, para que todo lo que hagamos y pensemos y sintamos le dé la gloria a Dios. Y entonces Jesús dice, el segundo es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que nos cuesta tanto, porque creo que todos acá queremos amar a Dios, ¿cierto? Quizá por definición y por concepto tenemos errores, pero al final de cuentas seguramente nuestra intención, ¿cuál es? Amar a Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ¿cuánto nos cuesta amarnos a nosotros a veces? Y como consecuencia amar a otras personas. Nos cuesta tanto. Y fíjense que para nosotros podernos amar a nosotros primero, poder amar a otros, primero yo tengo que amar a Dios. Es imposible que tú puedas dar amor si no amas a Dios
primero. Para poder amar correctamente a tu familia, a tus hijos, tu esposa, tus hermanos, tu papá, tu mamá, todo el mundo a tu alrededor, primero tienes que amar a Dios y ponerlo al de primeras. Si tú no cumples el más importante, que es poner a Dios de primeras, con tu mente, con tus pensamientos, con lo que sientes, con tu corazón, con tu fuerza, con tus acciones, con tu alma, si tú no le entregas todo a Dios y lo amas a Él y lo pones de primeras, va a ser imposible que tú puedas amarte a ti y que puedas amar a los demás, porque el origen del amor es Dios, porque Él mismo es amor. El que no conoce a Dios no conoce ¿qué? El amor. La única manera que tú por definición puedas entender la definición correcta de lo que es amor y poder amar a las personas de una manera correcta es conociendo a Dios. Si tú no conoces a Dios, que es amor, no vas a poder, las vas a amar a tu forma, a lo que tú crees, de la manera en que hemos visto en las películas. En las películas muestran que así se aman las personas. Yo vi que mi papá amaba hacia mi mamá y a mi mamá hacia mi papá, y yo pienso que esto es el amor. Y por eso hay tanta consejería matrimonial, definiciones equivocadas, conceptos equivocados. Y la única manera de tú poder amar correctamente a las personas es conociendo a Dios primero, porque Él es amor. ¿Quién es old school acá y recuerda? Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. San Pablo lo repite, aunque no canto tan mal, ¿no? Dios es amor, búscalo y verás, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. ¿Quiénes se acuerdan de esa canción? Escuela dominical, old school escuela dominical. Dios es amor, es lo primero que le enseñan a un niño cuando está en escuela dominical. Dios es amor. Relacionarte con Dios, ojo a esto, te capacita para tener una relación de amor con los demás. Cuando tú conoces a Dios y te relacionas con Él, Él te está capacitando para que puedas dar la milla extra y amar a los demás correctamente. Es que amar a las personas es difícil. Tú sabes lo que es difícil. O sea, cuando alguien te hace algo malo, poderlo amar es complicadísimo. Lo único que te va a dar las herramientas que necesitas para amar a las personas a pesar de, es relacionarte con Dios. Relacionarte con Dios te da las herramientas, te capacita, te da la fortaleza, te da todo lo que tú necesitas para dar la milla extra y amar a las personas de la manera que Dios dice que tenemos que amarlas. ¿Ustedes creen que poner la otra mejilla es fácil? No. La única manera que tú podrás poner la otra mejilla cuando alguien te ofende es teniendo relación con Dios. Dios te va a capacitar para amar a las personas de la manera en que tienes que amarlas. Y de pronto tendrías que preguntarte hoy: pastor, me cuesta mucho relacionarme con las personas. Siempre que entro en confianza con alguien terminamos de pelea y tenemos situaciones y me pasa esto y las relaciones me cuestan. Bueno, entonces revisa si te estás relacionando con Dios. Revisa si estás amando a Dios, si Él está de primeras, si tienes una relación con Dios, porque de pronto te faltan herramientas y capacitación para poder amar a las personas y poderte relacionar de manera correcta con las personas. Porque de lo que no tenemos no podemos dar. Tú no le puedes pedir a un árbol de mango que te dé manzanas, y tampoco le puedes pedir a un árbol de papaya que te dé bananos. De lo que tú no tengas no vas a poder dar. Si tú no estás lleno de Cristo y si tú no tienes una relación con Dios y no conoces el verdadero amor, que es ese, jamás vas a tener amor para darle a los demás, o por lo menos el amor correcto. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Entonces tenemos que llenarnos de Cristo. Tenemos que estar constantemente buscándolo a Él, constantemente leyendo la palabra, constantemente orando, constantemente relacionándonos con Él, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Y si no amamos a Dios primero y no nos amamos a nosotros, jamás podremos amar a los demás. Definiciones. De pronto tu definición de amor puede estar incorrecta hoy, pero es hora que empecemos a darle un vuelco a esto, que empecemos a romper esas estructuras. Porque tener una relación con Dios es experimentar su amor y poderlo expresar a los demás. Yo te reto hoy a que empieces a experimentar el amor de Dios. Te motivo a que puedas hoy empezar a experimentar el amor, la paz y el cuidado de Dios. Dios te ama. Somos nosotros los que a veces nos cuesta recibir ese amor. Empieza a tener un encuentro cara a cara, personal con Él, y empieza a experimentar su amor, su cuidado, su paz, su presencia en tu vida. Porque cuando experimentas el amor de Dios, puedes darle amor y expresárselo a otras personas. Vean lo que dice Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10. No deban nada a nadie. Si a alguien le debe plata, páguenla ya. No le deban nada a nadie, excepto, en otras palabras, deban esto: excepto el deber de amarse unos a otros. Ustedes me deben a mi amor, me deben y se los voy a cobrar, y yo les debo amor a ustedes. Cóbrenme el amor. Tenemos que amarnos, no lo debemos.
Es parte de lo que está diciendo la palabra de Dios. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Oigan, nos debemos amor mutuo. Empieza a pagar amor. Si alguien te ofende, págale con amor. Si alguien te trata mal, págale con amor. Si alguien te grita, págale con amor. Si alguien hace algo incorrecto contigo, págale con amor. Paguemos con amor. Por eso es que amarnos requiere intencionalidad. Es que, oigan, amar no es fácil. Por eso yo digo, si vas a poner a Dios primero y lo vas a amar a Él, tienes que ser intencional. Pon la alarma, saca tiempo, enciérrate en tu cuarto, enciérrate en el baño, sé intencional. Vean, o en el carro. Yo he oído casos de personas que dicen: me encierro 10 minutos en mi carro porque los niños, porque esto, prenden el carro, ponen la alabanza, y su devocional y su tiempo a solas con Dios es 15 minutos en el carro. Eso se llama ser intencional, buscar a Dios. Levántate temprano y sal un poquito antes al trabajo, y cuando llegues y te parquees al frente del trabajo, tienes tu devocional ahí antes de entrar al trabajo. En la noche de pronto saca el tiempo para orar. Sé intencional. Para amar a las personas, sé intencional. No esperes que las personas te digan lo que necesitan. Sé intencional. Para amar se necesita ser intencional. Tenemos que empezar a ser más intencionales en nuestra vida. Una de las cosas que Jesús dice es que el segundo es más importante, y nos habla de que estas dos cosas están unidas: el amor a Dios y ponerlo de primeras, el amor a mí mismo y el amor a los demás. Porque amar a Dios con todo lo que somos nos va a dar la fuerza para amar a los demás con todo lo que tenemos. Eso lo leí en un libro y me encantó. Amar a Dios con todo lo que somos nos da la fuerza para amar a los demás con todo lo que tenemos. Entrégate por completo a Dios y a los demás. No le des a tu esposa o a tu esposo la mitad, dales todo. No le des a tus hijos la mitad, dales todo. Entreguémonos por completo. Eso es lo que hablamos el domingo pasado: ser esclavos, ser servidores, servirle a los demás, entregarnos por completo. A eso es lo que estamos llamados a hacer. Y si queremos realmente hacer una diferencia, tenemos que empezar a implementar esto. Porque Dios nos llama a amar a los demás, porque el amor hace parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que tú ames a los demás. Dios quiere que tú lo ames a Él. El amor hace parte de su voluntad. Dios quiere que tú seas hoy un instrumento en sus manos, que seas una herramienta en sus manos, para que las demás personas alrededor nuestro puedan experimentar el amor de Dios. ¿Tú sabías que tú eres una herramienta? Tú eres un canal de amor para Dios. Las personas en tu trabajo, tu familia y todo el mundo a tu alrededor puede llegar a sentir y experimentar el amor de Dios a través de tu vida. Dios te quiere usar hoy. Dios te quiere usar para que las demás personas puedan conocer a un Dios real, un Dios vivo, un Dios presente, un Dios que nos cuida, un Dios que nos ama. Pero solamente lo hace si tú lo pones al primero y si tú empiezas a amar a los demás de la manera que Dios dice que los tenemos que amar. Tú puedes ser una herramienta. El amor construye puentes y no barreras. Y a eso es a lo que me refiero. ¿Sabes cuántas personas hay allá afuera que necesitan conocer y experimentar del amor de Dios? Y nosotros continuamos poniendo barreras en vez de crear puentes. Cuando tú amas a las personas, creas puentes. ¿Saben que me gusta mucho la definición de amarte a ti mismo? Si tú ya experimentaste el amor de Dios, si tú ya tuviste un encuentro con Jesús, lo aceptaste como tu Señor y Salvador, ¿por qué no crear un puente para que otras personas experimenten ese mismo amor? ¿Por qué no compartir a Jesús con otras personas? El otro día oía un señor que era ateo, y él decía algo muy interesante y me llamó mucho la atención. Y este hombre ateo decía: yo no entiendo a los cristianos, decía él. Yo no creo en Dios, y por eso pues yo no le comparto a nadie que no creo en Dios. Pero digamos que si yo sí creyera en Dios, dijo, me voy a poner en la posición de los cristianos, dijo él. Si yo creyera que hay un cielo y que hay un infierno, si yo creyera que realmente Jesús es nuestro Señor y Salvador, si yo llegara a creer esto, yo estaría con un peso y con una carga y un sentido de responsabilidad compartiéndole la palabra de Dios a todo el mundo que yo vea. O sea, ¿cómo es posible que personas piensen que gente se va a ir al infierno y no les compartan del Señor? Decía, pues yo no creo en eso, entonces obviamente no lo voy a hacer. Pero si fuera un cristiano, me cuesta mucho entender a los cristianos. ¿Cómo es posible que continuamos construyendo barreras con las personas por no mostrar amor al prójimo cuando Dios nos llama a crear puentes?
sea, si tú realmente te amas al prójimo como te amas a ti mismo, y si tú ya experimentaste el amor de Dios, ¿por qué no compartir ese amor con otras personas? ¿Por qué no ser un instrumento y una herramienta en las manos de Dios para que otras personas conozcan de Él? Los puentes que construyamos pueden llevar a muchas personas a los pies de Jesús, pero solo se puede hacer a través del amor. Y te necesita a ti. Todos tenemos áreas de influencia. Yo no puedo influir donde Alfredo influye. Yo no puedo influir donde Karina influye. Yo no puedo influir donde Elcita influye. Cada uno de nosotros tenemos diferentes círculos de influencia, empezando por nuestras familias, por nuestros trabajos, por tu familia inmediata y por tu familia extendida. Yo no puedo ir a tu casa y hablarle a tus abuelos y a tus tíos y a tus primos, pero tú sí lo puedes hacer. Tú tienes una responsabilidad hoy, y es empezar a mostrar el amor de Cristo a otras personas, ponerlo al primero y poner a otras personas también primero, y amarlos de la manera que nosotros mismos nos amamos. Los puentes pueden llevar personas a los pies de Jesús, pero solamente lo puedes hacer tú. No hay otra forma. No hay mayor demostración de amor al prójimo que compartirle de Jesús. No existe. Tú puedes de pronto invitar a alguien a comer, tú puedes abrazarlo, darle besos, actos de servicio, lo que tú quieras, pero la mayor y más grande demostración de amor que tú puedes hoy tener frente a otra persona es compartirles de Jesús, es demostrar el Cristo que portamos adentro, porque el amor siempre, siempre nos acerca a Dios y acerca a otros a Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? No hay nada más importante. Definitivamente no hay nada más importante. Hoy hablamos del fundamento de la estructura, el fundamento de la casa. Hoy no hay nada de más prioridad en tu vida. No hay nada más importante hoy que empezar a poner a Dios primero y que empezar a amar a las otras personas y amarte a ti mismo. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde de domingo, porque tu palabra hoy nos confronta, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos, Señor, lo que nos quieres hablar a nuestros corazones, Padre. Hoy se han roto estructuras, se han roto conceptos, definiciones que de pronto venimos manejando por años, pensamientos que no te dan la gloria y la honra a ti, sentimientos que no te dan la gloria y la honra a ti. Te queremos pedir perdón de pronto si no te hemos puesto de primeras, Señor. Si de pronto lo hemos pensado, que te ponemos de primeras, pero hoy la palabra nos confronta y nos muestra que quizá hay áreas de nuestra vida donde no te hemos puesto primero a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos ama, un Dios presente en nuestras vidas, un Dios que nos cuida. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y fortaleza, que nos des entendimiento, que nos continúes revelando tu palabra, para que podamos seguir conociendo a ti, Señor, que podamos seguir profundizando, Señor, en nuestra relación contigo, en conocer la palabra, para cada día conocerte más a ti, Señor, y que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, que podamos crear puentes con otras personas, Señor, que podamos amar a los demás de la manera que tú dices que tenemos que amarlos, Señor, que podamos amar a nuestro prójimo, que podamos dar la milla extra, que podamos estar llenos de ti para poder darle a otros y poder demostrar el Cristo que portamos en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Thank you.